Dios no envió a los israelitas a una guerra de conquista territorial. Los envió a una misión de acabar con todos los gigantes sobre la tierra prometida. El diluvio ahogó a la primera generación de gigantes, pero no a todos los que volvieron. Génesis 6 lo dice. Claro, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también, después del diluvio, la mutación genética volvió a brotar en Canaán. Estos no eran hombres altos, eran los Rephaim, los Hanakim, los Gemim. Dios le ordena a Josué y a Saúl el exterminio total. Mujeres, niños y ganado. ¿Por qué? Porque el ADN de los Nefelim no solo estaba en los guerreros, estaba en la genética de sus familias y hasta en sus animales, mediante la manipulación prohibida que los ángeles enseñaron a los amalecitas. El pueblo que atacó a Israel por la espalda en el desierto no eran simples nómadas, eran el brazo armado de esta herencia genética. Al ordenar su destrucción, Dios estaba protegiendo el código genético de la humanidad. Si un solo portador del gen Nefilim sobrevivía, la mutación se extendería como un incendio forestal en hebreo. Esta guerra se llamaba Cherrum, lo consagrado a la destrucción. No se podía tomar botín, no se podían tomar esclavos. Tudu, lo que tuviera la marca del híbrido, debía ser devuelto al polvo. Dios sabía que los israelitas tendrían miedo, por eso les repitió una y otra vez: no los temáis, porque yo peleo por vosotros. No era una guerra de hombres contra hombres, era el Creador reclamando su creación frente a una invasión de laboratorio espiritual. Pero aquí reside el secreto que explica tu realidad hoy. Cuando un humano muere, su espíritu va al juicio. Pero, ¿qué pasa cuando muere un ser que nunca debió nacer? Los Nefelim eran híbridos a un cuerpo terrestre, pero espíritu de las huestes celestiales. El libro de los Jubileos, capítulo 7, revela que cuando estos gigantes caían en batalla bajo las espadas de Israel, sus espíritus no abandonaban la tierra. Al ser híbridos, quedaron atrapados en el reino invisible intermedio. Dios permitió que una 10ª parte de estos espíritus permanecieran bajo el mando de Mastema, el príncipe de los demonios, para probar a la humanidad a esos gigantes que Josué y Saúl mataron físicamente. Son los mismos espíritus inmundos que Jesús expulsaría siglos después. No son ángeles caídos, son los fantasmas hambrientos de los Nefilim, buscando desesperadamente un cuerpo para volver a sentir, a comer y a destruir. La razón por la que Dios los eliminó físicamente fue para limpiar la tierra, pero la batalla se trasladó del campo de batalla al mundo espiritual. A los huesos de los gigantes quedaron bajo la arena de Canaán, pero su odio sigue vivo. En la siguiente parte, veremos cómo un solo sobreviviente de este linaje, un gigante llamado Goliat, casi logra detener el destino de una nación entera. Y el secreto genético que guardaba su armadura, el diluvio limpió la superficie, pero la oscuridad tenía un plan de contingencia. La Biblia lanza una frase que estremece a los estudiosos en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después, ese después es la clave de todas las guerras sangrientas del Éxodo. ¿Cómo regresaron? Algunos textos sugieren que el linaje de los ángeles caídos se infiltró a través de las esposas de los hijos de Noé. Otros apuntan a una segunda caída de vigilantes. Sea como sea, cuando Abraham pisó Canaán, la tierra ya estaba infestada. No eran solo tribus paganas, eran baluartes genéticos. Los Ripim, los Zusim, los Emim, en nombres que en hebreo significan los terribles, los muertos vivientes. Dios esperó 400 años para que la maldad de los amorreos llegara a su colmo. No era solo maldad moral, era una metamorfosis completa del ecosistema de la tierra prometida. 4 siglos después, Israel llega a las fronteras de Canaán. Envían a 12 espías. Lo que vieron allí no fueron hombres altos, fue un trauma que paralizó a una nación entera. Números, la 1:33 de la tarde, registra su informe. También vimos allí gigantes hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, los Anekim. La etimología sugiere hombres de cuello largo o portadores de collares. Eran la aristocracia de los Nefelim. Los espías no mintieron por miedo, informaron una realidad biológica. Estos seres vivían en ciudades con muros que llegaban al cielo. Eran fortalezas diseñadas para albergar a seres que triplicaban el tamaño humano. Al Dios escuchó el llanto de miedo de Israel y su respuesta fue tajante. No los castigó por tener miedo a hombres,
sino por no confiar en que él, creador del ADN, tenía el poder de borrar esa aberración de la existencia. La orden de Dios era clara en Israel, debía ser el instrumento de ejecución. El bisturí en la mano del cirujano ampara los que creen que gigante es una metáfora bíblica. La Biblia ofrece pruebas forenses. Deuteronomio 3 habla de Og, rey de Basán. Él era el último de los Repaim. Su cama de hierro medía más de 4 metros de largo por 2 de ancho. Imagina el peso y la potencia de un ser que requiere tal estructura solo para descansar en Basán. No era un reino normal. Era conocido como la entrada al inframundo, situada a los pies del monte Hermón, el lugar exacto donde los ángeles caídos descendieron por primera vez a Noji. No era solo un rey, era un remanente vivo de la era antediluviana. Cuando Moisés y el ejército de Israel se enfrentaron a él, no estaban peleando por territorio, estaban cerrando un portal biológico. Dios ordenó a Moisés que no dejara a nadie con vida en Basán, ni un niño, ni una mujer. ¿Por qué tanta severidad? En el código genético de Basán residía la semilla de los vigilantes. La orden de exterminio total, o Sherum, era la única forma de asegurar que el virus Nephilim no se mezclara con la sangre de las tribus de Israel. Un solo superviviente significaba la contaminación del linaje del cual nacería el Mesías. Esto nos lleva a la orden más polémica de la Biblia en la destrucción de los amalecitas. Como viste en las crónicas, Dios ordenó su eliminación absoluta. ¿Por qué? Porque Amalek fue el primero en atacar a Israel tras salir de Egipto. Pero no atacaron de frente. Atacaron la retaguardia, a los débiles, a los cansados. Los amalecetas eran el enemigo arquetípico. Representaban una maldad que no buscaba la guerra, sino la aniquilación del propósito de Dios. Eran portadores del odio antiguo de la serpiente. Al atacar a Israel, intentaban cortar el linaje de la promesa antes de que llegara a la tierra de los gigantes. Dios declaró una guerra de generación en generación contra Amalek. Cuando años después, Dios le ordena al rey Saúl destruir a los amalecitas y él desobedece perdonando al rey Agag, Saúl no cometió un error de piedad, cometió un error de seguridad cósmica. Ese perdón permitió que el linaje de la maldad continuara, dando lugar siglos después a figuras como Amán, que intentó exterminar a todos los judíos en Persia. Dios eliminó a los gigantes y a sus aliados porque conocía el final desde el principio. Sabía que si no borraba la raíz, el fruto terminaría por asfixiar a toda la humanidad. Pero la guerra no terminó en el desierto. 5 de estos gigantes escaparon y se refugiaron en una ciudad costera llamada Gat. Allí, bajo el amparo de los filisteos, criaron a una nueva estirpe de guerreros. El más famoso de ellos estaba a punto de desafiar al Dios de Israel en un valle llamado Ela. En la siguiente parte, descubriremos la verdadera anatomía de Goliat y por qué su derrota fue mucho más que una piedra en la frente. Fue el fin de una era genética. Josué casi logra completar la purga en Casi. El libro de Josué las 11 y 22. Registra un error estratégico que cambiaría la historia de Israel. No quedaron de los Anekem en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Asdod, en Gat. Los filisteos, enemigos mortales de Dios, no eran tantos. Vieron en los supervivientes de la raza Nephilim un arma de guerra definitiva. Los acogieron, los alimentaron y los convirtieron en su guardia de élite. Gat se transformó en un laboratorio de crianza para los últimos ejemplares de la genética corrompida. Allí, el ADN de los vigilantes se concentró en una sola familia, la estirpe de Rafa. De este linaje nació el hombre que pondría de rodillas al ejército de Saúl. En la Biblia no describe a Goliat como un hombre muy alto, lo describe como una anomalía biomecánica. Su altura en 6 codos y un palmo, casi 3 metros de altura. Pero el secreto está en su equipo. Solo su cota de malla pesaba más de 50 kilos. La punta de su lanza, solo la punta, pesaba 7 kilos de hierro. Un ser humano normal no puede combatir con ese peso, y mucho menos moverse con agilidad en el campo. Goliat poseía una densidad ósea y una fuerza muscular que desafiaban la biología humana. Era un espécimen puro de la segunda incursión de los gigantes An. Pero había algo más. En 2 Samuel 21 a 20 se menciona a uno de sus parientes cercanos, An, un hombre de gran estatura, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total. La polidactilia, 6 dedos, es una firma genética recurrente en los restos arqueológicos de supuestos gigantes y en los relatos antiguos de los Nephilim. No era una deformidad, era la marca de su casta. Por 40 días, Goliat
no solo desafió al ejército, desafió al Dios que había enviado el diluvio. Cada mañana y cada tarde, el gigante se paraba en el valle de Ela para proferir blasfemias. ¿Por qué 40 días? En la Biblia, el 40 es el número del juicio. Goliat estaba declarando que el tiempo del Dios de Israel había terminado y que la era de los gigantes regresaba a Saúl. El rey que debía haber exterminado a los amalecitas y a los gigantes estaba paralizado. Pocho, porque Saúl era el hombre más alto de Israel, pero ante un Nefelim se sentía como una langosta. El miedo de Saúl era el miedo de la carne frente a lo sobrenatural, hasta que apareció un joven que no miraba la estatura, sino el linaje espiritual. Aquí es donde la mayoría de las historias dominicales se equivocan. Dicen que David tomó 5 piedras por si fallaba la primera. Eso es un insulto a la fe de David. A David sabía exactamente lo que estaba haciendo. A David no iba solo por Goliat. Según el registro de 2 Samuel 21 y 1 Crónicas 20, Goliat tenía 4 hermanos gigantes en Gat Isbibenjob, Lami, y un quinto gigante no nombrado de 6 dedos. En David tomó 5 piedras porque planeaba exterminar a la familia completa. Ese mismo día, su objetivo no era solo ganar una batalla, era terminar el trabajo que Josué dejó incompleto. Ira el Cheram, la destrucción total de la semilla de los vigilantes, cuando la piedra de David se hundió en la frente de Goliat. Neufuswed, la frente, era el único lugar que la sofisticada armadura filistia dejaba descubierto, y fue el lugar donde Dios marcó el juicio. David decapitó al gigante con su propia espada, enviando un mensaje al reino invisible. El linaje de los gigantes ya no tenía lugar sobre la tierra. La caída de Goliat inició una cacería humana, o mejor dicho, una cacería de monstruos, liderada por David y sus hombres valientes. Uno a uno, los hermanos de Goliat fueron cazados y eliminados. Pero, ¿qué pasó con el conocimiento prohibido que estos gigantes trajeron a la tierra? ¿Es posible que su rastro no se haya borrado del todo? En la siguiente parte, entraremos en la fase más oscura, la conexión entre los gigantes y las naciones cananeas que practicaban el sacrificio de niños. Descubrirás por qué la eliminación de los gigantes era la única forma de detener un mal que hoy llamaríamos crimen contra la humanidad. Para el lector casual, las órdenes de Dios en Levítico y Deuteronomio parecen leyes religiosas arcaicas, pero cuando las pones frente a la realidad de los Nefelim, todo cambia. Los gigantes no eran solo soldados de alquiler para los filisteos o los amorreos, eran los sumos sacerdotes y los dioses vivientes de un sistema de culto diseñado para invocar, de nuevo, a los ángeles caídos. Las naciones que Israel debía destruir practicaban lo que la Biblia llama abominaciones, pero no eran errores morales comunes, eran rituales de contacto dimensional. El sacrificio de niños a Moloch y el pasar a los hijos por el fuego no eran solo actos de crueldad. Eran la forma en que estas tribus alimentaban el poder de los espíritus incorpóreos de los gigantes, que habían muerto en el diluvio. ¿Por qué Dios ordenó a Israel exterminar incluso a los niños de estas naciones? La respuesta es genética y espiritual. Los textos antiguos, como el libro de los Jubileos, que mencionaste al principio, sugieren que la corrupción no se limitaba. Los Nefelim y sus descendientes, los Riphim, habían infectado la cultura cananea con conocimientos prohibidos, astrología oscura, manipulación biológica y hibridación. Al sacrificar a sus hijos, estas naciones buscaban purificar el linaje de los gigantes o invocar la protección de sus antepasados espirituales, los vigilantes. Si Dios permitía que un solo niño de estas castas sobreviviera y creciera entre los israelitas, la semilla de la serpiente volvería a brotar dentro del pueblo elegido. Dios no estaba juzgando la inocencia de un bebé, estaba deteniendo una plaga genética que amenazaba con borrar la humanidad pura de la faz de la tierra. La Biblia menciona constantemente que Israel debía destruir los lugares altos. ¿Qué eran estos sitios? Casi siempre eran cimas de montañas o plataformas de piedra colosales que los humanos normales no podrían haber construido. Lugares como Gilgal Riphim, en el Golán, una estructura de círculos concéntricos de piedra que solo se aprecia desde el cielo. Este lugar es conocido como la Rueda de los Gigantes. Los arqueólogos han encontrado que el centro de este monumento es una cámara funeraria masiva. Los gigantes marcaban el territorio. Usaban estos lugares altos para realizar observaciones astronómicas que les enseñaron sus padres. Los ángeles caídos, para predecir cuando las barreras entre dimensiones eran más delgadas.
Dios eliminó a los gigantes para cerrar estos portales. Cada vez que un rey de Israel dejaba en pie un lugar alto, estaba dejando abierta una puerta para que el espíritu de los Nefelim regresara a influenciar a la nación. La guerra de Josué fue una guerra de demolición espiritual. Aquí regresamos al secreto de los Nefelim, que los textos de Enoc y Jubileos confirman. Cuando Israel mataba a un gigante físicamente, no terminaba el problema, lo transformaba. Al morir, el espíritu del híbrido, que no tiene lugar en el cielo ni en el infierno, de los humanos, se convertía en un espíritu inmundo, la razón por la que Dios ordenó que Israel fuera un pueblo santo y separado, era para crear una zona de exclusión demoníaca. Los gigantes querían Canaán porque era el centro geográfico del mundo. Si lograban corromper ese punto, controlarían el flujo espiritual de toda la tierra. Dios los eliminó de la forma más pública y violenta posible, para demostrar a todas las naciones que los semidioses de la antigüedad no eran más que carne mortal ante el aliento del Creador. Pero, ¿qué pasó con los restos? ¿No encontramos sus esqueletos en cada esquina? El secreto reside en lo que ocurrió después de que las arenas del tiempo cubrieran sus tumbas. En la siguiente parte, descubriremos por qué el mundo moderno ha intentado borrar la evidencia física de los gigantes y el papel que juegan las instituciones arqueológicas en mantener este secreto bajo llave. La guerra no terminó en el valle de Ela, se volvió subterránea.